Ok, ahora sí estoy grabando y ahora sí estoy compartiendo en este momento. Ya se está haciendo la... Ajá, ya se debe estar mostrando la pantalla. Disculpen que ando como que muy rápido. Gracias. Chévere, entonces, como les decía, ¿qué hacemos ahora? Con esta información, ya teniendo claro qué es lo que va como frecuencia y como clase y todo eso, y cuáles son los centros de clase. Fíjense que los centros de clase son los centros de clase que contemplamos con base a la tabla original. Nos los traemos de la tabla original. Fíjense que no arrancan desde A, sino desde A más D, ¿ok? Porque es justamente donde quedamos en la segunda clase de la tabla original, que ahora vendría siendo la clase 1, ¿ok? Y esto sería A más 1.5D. Estamos agarrando, trayéndonos el centro de clase de la clase 2. Ahora viene siendo el centro de clase de la clase 1 de esta submuestra. Bueno, simplemente metemos estos datos aquí en la fórmula. Recuerden que este 1 entre 455, ¿de dónde sale? Es el 500, es decir, la muestra original tenía 500 datos y cuando nos volamos los datos de la primera clase y de la última clase, eso es simplemente agarrar y restar a 500, restarle f minúscula 1 y f minúscula 7. ¿Ok? Entonces, por supuesto, queda en 455. Si mal no recuerdo, creo que eran 45 datos acumulados concentrados en la primera y la última clase, que eso era inclusive un enunciado de un problema que estaba allí. Bien, del problema, de este mismo problema. Chévere, entonces ahora lo que hay que hacer es sustituir, desarrollar la sumatoria, 1 entre 455 por 75. ¿Quién viene siendo 75? La F minúscula de la primera clase, 100, la F minúscula de la segunda clase, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿y qué vendría siendo estas expresiones que están aquí, que están en azulito? Son los centros de cada uno de esos intervalos de clase. 75 por el centro de clase correspondiente, más 100 por el centro de clase correspondiente. Es decir, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Es toda esta expresión que está acá. ¿Y a qué lo vamos a igualar? Al dato que nos dicen en el enunciado del problema. Nos dicen que la media truncada, etcétera, etcétera, es igual a 14.8681. Es un dato que nos dan. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Ese es un dato que nos dan. Si quieren, cuando nos podemos ir rapidito a la... A ver. Perfecto. Es el dato. Fíjate que si nos vamos al enunciado del problema, aquí nos dicen, si el numeral romano 2, si se eliminan los datos de la primera y la séptima clase, el tiempo de operación promedio es de 14,8681. Volvemos donde nos quedamos. ¿Okay? Entonces, sustituimos estos valores en nuestra ecuación y después, ¿qué es lo que tenemos que proceder a hacer? Con mucha paciencia, con mucho cuidado de no volarnos alguna suma o alguna cosa por ahí, simplificamos esto, lo llevamos hasta a su mínima expresión. Esto nos va a dar como resultado esta ecuación, que será 455 por A más 1562,5 o 0.5 por D igual a 6765. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale este 6.675 si teníamos aquí 14.8681? Bueno, porque del otro lado de la igualdad, toda esta ecuación que está aquí largota estaba dividida entre 455. Si lo pasamos del otro lado multiplicando, nos da directamente 6.765. ¿Bien? Ajá, y sabemos que de la desviación intercuartílica dedujimos que la variable d o el parámetro d vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces simplemente sustituyendo donde está la d, sustituimos el valor 2 y ya podemos despejar el valor de a. El valor de a viene siendo entonces 8. Conocida la d y conocida la a, ya entonces ahora podemos sustituir completamente en la tabla y ya obtenemos la tabla definitiva con todos los valores que componen los límites inferior y superior de cada intervalo, sus correspondientes centros de clase, las frecuencias absolutas, acumulativas, relativas y relativas acumuladas de cada intervalo de clase. Con esto ya tenemos resuelta la primera parte del problema. Como pueden ver, este tipo de problemas, por lo menos hasta esta etapa, es de pura carpintería. Pero para poder hacer
de manera efectiva esta carpintería, hay que dominar qué cosa, la teoría, dominar las ecuaciones, revisarse estas ecuaciones que están aquí, estar muy pendientes de cómo hacer la interpolación lineal cuando estamos trabajando con percentiles, con medianas, con cuartiles, etcétera. Conocer las ecuaciones de los de las medias, en este caso si nos ponen a trabajar con medias truncadas o con medias ponderadas, que pueden darse casos, ¿ok? Y muy importante, recalco mucho eso, muy importante conocer las ecuaciones de las frecuencias absolutas relativas, ¿ok? Y acumulativas, y cómo se relacionan cada una de estas F o H entre sí. Si uno no domina bien estas relaciones, entonces uno corre el riesgo de que se cometan errores en la deducción de los valores de las frecuencias. Y si tienes malas las frecuencias, ya después la deducción de las H, perdón, de la A y de la D van a salir malas, van a tener problemas. ¿Ok? Ya yo he visto ya bastantes veces cómo cuando tratan de resolver este ejercicio, y estos ejercicios en el parcial es como el comodín para acumular bastantes notas. Normalmente estos son fácil 5 puntos o hasta 9 puntos del primer parcial. Pero si no dominan bien esto, ¿okay? Estas relaciones que son sencillas, son de sentido común, pero que a veces son, por ser muy sencillas, a veces se subestiman, no merecen el valor que requiere por parte del estudiante. Entonces, pues se confían y entonces, el día del parcial terminan cometiendo errores por no saber practicar, por no aprovechar esto. Mi consejo es practiquen desde ya con estos ejercicios, hagan los ejercicios, revisen los ejercicios propuestos y los ejercicios resueltos. Y acuérdense del foro. El foro está activado. No he revisado si ya se armaron los grupos. Hasta la semana pasada ya había un grupo conformado por 2 personas. Yo diría que ya empiecen a trabajar para ver si por lo menos aprovechen ese puntico, porque ese puntico, oye, de un 9 a un 10, si tienen ese puntico, oye, sí significa una diferencia, hay una diferencia, aunque parezca mínima. Por lo menos te da un poquito más de esperanza. Así que por favor no lo desaprovechen, porque la idea del foro no es solamente que resuelvan el ejercicio y ganen el puntico, es que también puedan tener algún tipo de interacción entre ustedes mismos, compartan los resultados y también puedan aprovechar que yo les pueda de repente dar una explicación en conjunto a todos a la vez desde el mismo foro. Inclusive desde el WhatsApp, también estoy a la orden desde el WhatsApp, pero tienen que trabajar. No lo hagan en la semana del parcial, por favor. Es pavosísimo si usted está viendo estadística y probabilidad. La primera vez, bueno, yo creo que inclusive hasta para los que la están viendo por segunda y tercera, que se pongan a estar estudiando en la semana del parcial, porque van a salir raspados, se van a confundir. Esta materia hay que llevarla al día. Esta es una de las materias que más esfuerzo requiere por parte del estudiante, por no decir que es la materia filtro por excelencia, lo que es estadística y vectores. Así que no se descuiden con esto. Bien, esta es la tabla. Sí, esto es, aunque el ejercicio no lo pide, yo les muestro aquí lo que sería el histograma de frecuencias absolutas, que cuando lo contrastamos con el histograma de frecuencias de la ojiva, fíjense la diferencia, sería el histograma de frecuencias acumuladas, que como siempre va incrementándose, ¿okay? Siempre va con valores, siempre va en tendencia o en patrón de crecimiento constante, o sea, siempre va creciendo. Y la última barra representa el total de los datos. Cuando nos vamos al histograma de frecuencias absolutas, el histograma, bueno, siempre me puede pasar que primero los valores en los extremos pueden ser menores, el medio puede ser el mayor, pero ojo, este patrón no siempre se va a cumplir. Puede suceder que a lo mejor tengan patrones distintos, que de repente puede tener 2 barras del mismo tamaño, las 2 barras pueden ser, aquí en este caso que podemos ver que la moda es 120, ¿no? La clase está en la clase central, pero también pueden haber histogramas de frecuencias donde pueden haber 2 frecuencias, ¿ok? Que pueden ser 2 modas, por ejemplo. O puede tener, en vez de tener una forma de una campana cóncava hacia abajo, puede ser cóncava hacia arriba también. Puede tener cualquier tipo de forma. ¿Okay? No se sesguen por la forma que tiene este histograma. Puede haber muchos tipos, de muchas maneras. ¿Okay? Finalmente, este es como una primera aproximación a lo que es el análisis de datos como tal. Y el histograma puede dar cualquier distribución. Bien. Vamos ahora a la parte B, que tiene que ver justamente con cuando ya empezamos a tratar de trabajar con medidas de dispersión.
Para resolver la parte B, vamos a regresar nuevamente a nuestra guía teórica. Nos vamos a detener en las medidas de dispersión de una muestra de datos. Medidas de dispersión de la muestra. Ajá. Vamos a ver si puedo hacer un zoom para abajo. Ok. La primera medida de dispersión de la muestra viene siendo la varianza muestral. La varianza muestral, la varianza muestral se denota con una S mayúscula elevada al cuadrado. ¿Ok? Esa S mayúscula elevada al cuadrado es igual a 1 entre una sumatoria, pero no es una sumatoria cualquiera, es la sumatoria de las diferencias cuadráticas que hay entre cada valor de X y la media de la muestra completa de X. Dicho de otro modo, es como el promedio, es el promedio de estas diferencias. Fíjense que tenemos lo que se conoce como el promedio aritmético, que vendría siendo la media de la muestra, que es agarrar cada valor de X, sumarlos entre sí y después dividirlos entre n. Bueno, la varianza viene siendo otra especie de promedio, pero no es pero es un promedio, es el promedio de las diferencias cuadráticas de la media muestral con respecto a cada uno de los valores de X de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que estamos de alguna forma buscando? Buscando promediar esos errores, porque fíjense algo, ¿qué viene siendo si nosotros agarramos y vemos esto por separado? Esto por separado viene siendo bueno, vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a abrir una hojita de Excel para ver si por lo menos así se ve un poquito más claro esto. Vamos a abrir rápidamente Excel para que sepan más o menos de qué se trata la varianza. ¿Cuál es de verdad la representación de la varianza? Vamos a verlo rapidito. Vamos a poner, supongamos, diferentes valores de X. Vamos a ver, tengo 45, 47. Ah, no, vamos a hacer algo más inteligente. Vamos a definir esto. Vamos a agarrar aleatorio entre. Aleatorio. Punto entre. Y vamos a agarrar. Esto me va a generar números. Supongamos entre 42 y, no sé, 55 o 54. 56. Ajá. Vamos a arrastrar esto. Vamos a generar 20 datos. Esos 20 datos sería nuestro vector X, ¿verdad? Vamos a pegar valores. Y esto no los volamos. Listo. Esto vendría siendo 1, 2, 3. Control C. Listo, para que ya quede esto fijo. Ok. Esto sería Y. Esto sería X de Y. Esto sería como lo que vimos nosotros en la primera clase de análisis de datos. Esto vendría siendo el vector muestra aleatoria, el X de Y. Pero cuando nosotros ordenamos los valores, fíjense que aquí los valores están registrados en el orden en que fueron apareciendo en la muestra. Pero después, cuando nosotros los ordenamos, vamos a colocar aquí un apóstrofe, cuando es ordenado, esto sería X paréntesis Y, respetando la nomenclatura que aparece en la guía del profesor Rafael. ¿Qué significa esta nomenclatura? Que agarramos estos valores y después los ordenamos de menor a mayor. Continuar con la selección actual. Entonces fíjense que el menor valor viene siendo el 42, que se repite. Y el mayor valor viene siendo 56, que se repite 4 veces. Chévere. Ok. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer acá? Calcular, por ejemplo, vamos a calcular la media. La media de los datos, ¿cómo sería? Sería sumar cada uno de los X, vamos a escribir media. La media que sería la suma de todos estos valores, ¿verdad? Y dividirlos entre el total de valores que vendría siendo 20.
entre esta, 50,4. Ahora, ¿qué pasa si queremos? ¿Cómo sería el cálculo de la varianza? Si ya sabemos que la media viene siendo esta, nosotros podemos ahora calcular una nueva medida que viene siendo el error, lo que se conoce como error absoluto. ¿Ok? Y el error absoluto viene siendo un error, el error asociado a cada dato que está aquí. No será realmente un error, es como la diferencia, es la separación, no es un error realmente. Viene siendo la diferencia, diferencia con respecto a la media. Pero la diferencia que tiene cada dato con respecto a la media. Entonces sería este valor menos el valor de la media, lo ponemos como constante. Y fíjense que cuando nosotros agarramos y lo calculamos para cada uno de los datos, ¿qué viene sucediendo aquí? Estamos calculando, ¿verdad? La diferencia que hay, qué tan lejos o qué tan cerca está cada dato con respecto a la media. Esa sería como una primera aproximación al grado de dispersión que tienen los datos, ¿ok? Que tiene la muestra aleatoria. En la medida en que un dato se aleje, bien sea por la izquierda o por la derecha, de la media de los datos, entonces es una forma de decir que esa muestra es muy dispersa. Pero si por el contrario, si los datos, tanto por la izquierda o por la derecha, están bastante concentrados o muy cerca de la media de los datos, entonces podemos decir que la dispersión es baja, es decir, los datos están concentrados en torno a su media o a un indicador de localización como el percentil o el cuartil, etcétera, o un cuartil dado, o la misma mediana de los datos. Entonces ahí es donde entonces empezamos a hablar del concepto de dispersión. ¿Qué tan lejos o qué estoy cerca o qué tan cerca estoy cada uno de esos datos con respecto a la media? Pero fíjense que esta primera aproximación de repente no es tan eficiente porque estamos hablando de valores negativos, valores positivos, y solamente tengo datos de dispersión individuales. Necesitamos de alguna forma un valor que me permita o que nos permita, ¿cómo se llama? Globalizar, concentrar todo en un único valor que nos diga qué tan dispersa es esa muestra de datos. Entonces, lo primero que se hace es, por ejemplo, ya que aquí tengo la diferencia, bueno, podemos agarrar y esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia, elevarla al cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros elevamos al cuadrado? Una de las primeras ventajas que tenemos al elevar cada una de esas diferencias individuales y elevarlas al cuadrado es que, por un lado, nos quitamos el signo negativo, ¿ok? Ese signo negativo que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos promediar estas diferencias, los signos negativos nos pueden generar algún tipo de autocancelación de datos y nos puede generar un promedio que no es tan significativo. La idea es agarrar o el valor absoluto o pudiéramos agarrar el valor absoluto y eso pudiera ser una aproximación, sacar el valor absoluto de todas estas diferencias. Pero por cuestiones de estadística conviene más bien sacar el cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque el cuadrado, cuando uno eleva un número al cuadrado, tiene una doble ventaja. La primera ventaja es que si el número es mayor que cero, cuando uno lo eleva al cuadrado, el número se hace más grande, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que si el número está muy alejado, en una unidad mayor que cero, en un valor mayor que cero, entonces estamos penalizando el grado de dispersión de ese dato particular en sí. De lo contrario, si el número está suficientemente cercano a la media, tal que la distancia es un valor comprendido entre 0 y 1 sin tocar al 1, cuando lo elevamos al cuadrado, en vez de penalizarlo, lo premiamos haciendo ese cuadrado más pequeño. ¿Por qué? Porque todo número comprendido entre 0 y 1, cuando lo elevas al cuadrado, se hace un número más pequeño. Por ejemplo, si uno agarra 0,1, lo elevas al cuadrado, ¿qué te va a dar? Te va a dar 0,01. ¿Correcto? 0,5, si lo elevas al cuadrado, ¿cuánto te va a dar? 0,025. Los cuadrados de números pequeños son números más pequeños. Ahora, si la diferencia es de 5, cuando lo elevas al cuadrado, entonces lo penalizas. Entonces la diferencia es más grande. 5 al cuadrado, 25. ¿Bien? Entonces esa es la idea de elevar esto al cuadrado, cada una de estas diferencias al cuadrado. Primero para quitarnos el signo negativo.
Segundo, para penalizar o premiar qué tan cerca o qué tan lejos está cada dato individual con respecto a su media. Ya una vez que uno tiene todos estos datos, estas diferencias elevadas al cuadrado, es lo que hacemos. Las promediamos, es decir, sumamos, sería la varianza, sería igual entonces, ¿a qué cosa? A la suma de todos estos valores, ¿verdad? Dividido entre el número de datos que tenemos aquí. Y esta pues viene siendo la varianza o lo que es lo mismo el S cuadrado. ¿Ok? ¿Qué viene siendo entonces la varianza o la S al cuadrado de una muestra aleatoria? El promedio de las diferencias cuadráticas que guarda cada dato con respecto a la media de los datos. Y esa es la medida. Y este sería entonces el indicador global de qué tan grande es el grado de dispersión de una muestra. Por aquí tengo aquí unos comentarios. Estaba yo aquí inspirado en el Excel y no me fijé. Exactamente. Es como, exacto. Bueno, esa es la explicación, esa es la razón por la cual se hace estos cálculos. Esta es de alguna forma la lógica de por qué uno calcula varianzas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que interpreta uno la varianza? ¿Ok? La dispersión, ¿por qué es la dispersión? Es la dispersión de cada dato individual con respecto a la media de la muestra completa. Pero para uno tener una medida global, entonces lo que hace es que uno promedia. ¿Pero qué promedia uno? Promedias las diferencias cuadráticas. Si una diferencia individual es mayor que 1, bueno, cuando lo elevas al cuadrado penalizas, castigas esa dispersión. Si esa diferencia es menor que 1, es decir, entre 1 y 0, menor que 1 sin tocarlo, bueno, entonces en vez de premiarlo, en vez de castigarlo, lo premias con una diferencia cuadrática más pequeña, que cuando lo promedias tiene un menor efecto. ¿Okay? De eso se trata. Bien, eso es pues entonces la explicación de esta fórmula. Esta es la razón por la cual nosotros hacemos varianzas muestrales, para de alguna forma ver esta diferencia. Fíjense aquí algunas observaciones, es una medida relativa. Mientras mayor es la varianza, mayor es la dispersión de la variable. ¿Por qué es mayor? Bueno, ya lo vimos a través del cuadrito en Excel. Es porque hay datos que están hay datos que están más lejos con respecto a la medida de la muestra. Porque finalmente, ¿cuál es mi medida de referencia? La media muestral. La varianza nunca es negativa. Claro, ¿por qué nunca es negativa? Porque está elevada, porque son sumatorias de términos elevados al cuadrado. Se mide en unidades de medida de la variable bajo estudio elevadas al cuadrado, son unidades cuadráticas. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de eso. Nosotros no podemos agarrar y, por ejemplo, sumar, como dice aquí el enunciado del problema, agarrar y decir, bueno, sumar x barra menos s cuadrado. No tiene sentido porque x barra es una unidad de medida. Supongamos, si estamos trabajando con segundos o con minutos, tiene que ser minutos aquí y minutos acá. Un error típico que a veces cometen los estudiantes es que cuando quieren resolver este ejercicio usan el S cuadrado. ¿Y el S cuadrado qué viene siendo? Segundos al cuadrado o minutos al cuadrado o cualquier otra unidad física elevada al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la S solita que está aquí hay que sacarle la raíz cuadrada. Volvamos para acá. Bueno, esta es una demostración bien interesante. Se las dejo para que ustedes la revisen. No es nada del otro mundo. Aquí mismo se explica claramente. Esto es simplemente una forma simplificada de poder reducir el valor de la varianza cuadrática, de la varianza o del S cuadrado. Hay dos formas entonces de calcular esto. Fíjense, una forma sería conociendo todos y cada uno de los datos de la muestra. ¿Ok? Pero en este ejercicio, ¿conocemos todos esos datos? No, son simplemente los intervalos de clase, las frecuencias y los centros de clase de cada intervalo. Entonces, esta fórmula hasta aquí simplemente nos sirve para poder entender qué significa la varianza. Tenemos que trabajar con versiones simplificadas, donde podamos nosotros calcular la media de los datos distribuidos en clases, que ya esa media nosotros la podemos calcular con base a los centros de clase y la frecuencia de cada una de esas clases con la tabla ya completamente deducida, que se resolvió hace poquito. Y después tenemos que calcular una varianza, pero de los datos al cuadrado. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Esta formulita se explica más adelante. Es preferible verlo en el ejercicio para que lo vean rapidito. ¿Ok? Bien,
Luego siguen otras medidas de dispersión como la cuasivarianza muestral, que es agarrar como en vez de dividir entre entre n, se divide entre n menos 1. ¿Ok? Es otra medida relativa. Esa, cuando uno divide entre n menos 1 es como una forma de penalizar aún más la muestra. Pero bueno, el momento en que uno vaya a decir es con cuál varianza se va a trabajar, se les indicará debidamente en el enunciado, si es con la cuasivarianza o con la varianza. ¿Ok? Desviación típica muestral es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Cuasi desviación típica muestral, la raíz cuadrada de la variación de la cuasivarianza. ¿Ok? Luego, más adelante, bueno, esta es la forma como, por ejemplo, nosotros podemos deducir, a ver, ajá, bien, estos serían promedios ponderados. Bueno, vamos a pasar a lo que quiero de alguna forma mostrarles por acá. Ok, esta es la S cuadrado, pero, pero calculado, que serían los S cuadrados para poder nosotros calcular, ¿qué cosa? A ver. Este S cuadrado que está aquí, ese cuadrado barra, sería el promedio de los cuadrados de esas X. Cuando estamos trabajando con datos agrupados, ese promedio se trabaja es con los centros de clase elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia de cada una de esas clases. Se saca esa sumatoria de esos productos y se divide entre ellos. ¿Ok? Esa sería entonces la forma de hallar esa X barra al cuadrado. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle en la fórmula. Bueno, aquí tienen. Esta sería la X barra al cuadrado, esta sería la X cuadrado barra y esta sería la X barra al cuadrado. Entonces no se pierdan de vista, si quieren anoten la página 21 de la guía, aquí es donde vamos a ver la aplicación de esta fórmula en la solución del problema que está en la lámina. ¿Bien? Otra medida de dispersión muy útil y que inclusive se llega a utilizar a veces en trabajos de grado. Yo, por lo menos como tutor de tesis, yo la he recomendado a mis tesistas cuando hay que hacer estudios de tiempo o hacer análisis de puestos de trabajo para poder deducir más o menos cuál es el tiempo estándar de una operación determinada en una fábrica, en una línea de envasado o algo por el estilo, o cuando en general uno tiene que hacer algún análisis de datos para uno representar qué tan dispersa es la muestra. Tú puedes también hacer, aparte de la varianza y la desviación típica, también puedes trabajar con coeficientes de variación. El coeficiente de variación simplemente es la división entre la desviación típica, que es decir, la raíz cuadrada de la varianza, entre la media de los datos. Multiplicas por 100. Y eso se te dice de alguna forma, te da un valor relativo, un valor comprendido entre 0 y 1, que cuando lo multiplicas por 100% te da un porcentaje. ¿Y para qué te sirve eso? Eso te sirve para poder saber de forma relativa qué tan dispersos están los datos con respecto a la media, en términos de porcentaje. Porque si se fijan bien, cuando nos vamos a la definición per se de la desviación típica y de la varianza típica, ¿verdad? De la varianza te da un número, pero ese número a lo mejor no te dice mayor información, ni tampoco no te dice realmente, te da simplemente, bueno, este es el valor, y uno tiene que intuir de alguna forma que si es muy alta o si es muy baja, pero no tienes como una medida de referencia para saber qué tan alto o qué tan baja es esa desviación, ¿verdad? En cambio, cuando tú agarras el cuadrado de la varianza y lo divides entre la media, vas a tener entonces un número comprendido entre 0 y 1 tal que si lo multiplicas por 100%, ahora sí tienes un valor porcentual. Te dice, bueno, mira, el coeficiente de varianza me está dando 10%, y 10% es bajito. Quiere decir que, bueno, los datos están altamente concentrados en torno a su medio. No, me está dando 20%, oye, hasta 20% se considera una baja dispersión. Me está dando 40%, oye, esos datos son altamente dispersos, ¿ok? Aplicado al campo de trabajo, en un campo de estudio, oye, eso te permite saber, por ejemplo, mira, si necesito más datos o si con los datos que tengo ya es suficiente para poder yo hacer algún tipo de inferencia estadística, para yo saber, mira, puedo decir, oye, que la media de los datos es significativa del proceso completo, como por ejemplo, mira, tengo 20 trabajadores operando, realizando el proceso de llenado de unos frascos de un determinado producto alimenticio. Hice el estudio de tiempo.
calculé la media, calculé la varianza, calculé la desviación típica. Cuando saco el coeficiente de variación me está diciendo que el coeficiente es de 0,15 o lo que es lo mismo 15%. Quiere decir que tiene una dispersión del 15%. Es decir, la gran mayoría de los datos, el 85% de los datos, podemos decir que están concentrados en torno a la media. Wow, eso quiere decir que, bueno, puedo decir con toda seguridad, con toda calma, que, oye, que, la media, que, oye, que el tiempo de la operación es de, supongamos, igual a la media que calculé. Eso me sirve, por ejemplo, para hacer un estudio de tiempos en puesto de trabajo. Pero si por el contrario, cuando calculo el coeficiente de variación, me da, supongamos, 40%, 60%, oye, quiere decir que la media aritmética de esos tiempos no es representativa del tiempo de operación. Entonces yo no puedo agarrar y decir tajantemente, no, ese tiempo se tarda en promedio tanto. No, ¿por qué? Porque el coeficiente me dio demasiado alto el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué se hace normalmente cuando estamos trabajando en trabajos de grado o en trabajos ya de consultoría? Bueno, se necesitan más cálculos, hay que volver otra vez hay que tomar más tiempo. Entonces, no sirve una muestra de 20, de 20 tiempos, hay que tomar otros 20 tiempos más, hasta que la cantidad de datos reunidos arroje un coeficiente que sea más bajito. Hasta que tengamos suficientes datos, podemos entonces decir, podemos entonces y que nos dé un coeficiente de variación suficientemente bajo, entonces ahí sí podemos reportar que el promedio de los tiempos sí es el representativo del tiempo de operación. Eso es pues la aplicación del coeficiente de variación, uno que a mi modo de ver es una de las medidas de mayor utilidad que inclusive los utilizamos en nuestras tesis de grado para poder caracterizar muestras. ¿Ok? Hay otras medidas como por ejemplo el sesgo, la kurtosis, pero bueno, estas son definiciones teóricas que se las dejo que ustedes las revisen. No quiere decir que de repente a lo mejor salga o no en algún ejercicio o en algún problema. Analicen, hay que aprovechar el tiempo porque si no entonces no vamos a poder terminar de hacer el ejercicio que me interesa que el ejercicio esté ya resuelto y debidamente comprendido, ¿ok? Para ya ir avanzando. Esto se lo dejo para que ustedes lo revisen. No es difícil, es bien interesante, inclusive pueden complementar esto con alguna investigación por internet y cualquier duda me la pueden consultar y con mucho gusto se las atiendo por el WhatsApp. Bien, para que ustedes también hagan su parte de investigación individual. Bueno, dicho ya esto de lo que son las medidas de dispersión, ¿ok? Ya lo que quedan son algunos ejemplos, algunas cositas. Volvamos entonces a la lámina. Pregunta 1b. Considerando todos los datos, determine el porcentaje de datos comprendido en el intervalo definido por la media menos su desviación típica y la media más su desviación típica. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, señores? Calcular la media. Entonces, se procede entonces al cálculo de la media. En este caso utilizamos la media completa con las 7 clases completicas y los 500 datos de esa clase, de esa muestra, perdón. Bueno, desarrollamos la fórmula, como ya sabemos cuánto valen cada uno de los centros de clase y ya conocemos los FSUI correspondientes, así que nos podemos ver de esta forma. Sería el centro de clase por la frecuencia absoluta de esa clase, 9 por 25, más 11 por 75, más 13 por 100, etcétera, 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 toda esa suma dividido entre 500, que es el total de datos. Nos va a dar entonces 14.82. Bien, ya tenemos entonces el valor de X barra. Ahora hay que proceder al cálculo de S, es decir, la desviación típica. Pero para poder llegar a S, que es la desviación típica, hay que agarrar y proceder a calcular la varianza, es decir, la S al cuadrado. Hay una primera forma, que es agarrar y, por ejemplo, hacer esta primera forma que sería 1 entre 500 por la sumatoria de las diferencias de los centros de clase con respecto a la media elevada al cuadrado. Esta primera forma es bastante laboriosa. Hay una forma menos laboriosa donde uno puede tener un poquito más de control, que es la otra ecuación que aparece en la guía, que es el promedio de las x al cuadrado menos el cuadrado de las x barras. ¿Ok? Vamos a ver la segunda manera.
Vamos a calcular cómo ya, ¿por qué? Porque ya nosotros conocemos el x barra y el x barra ¿cuánto nos dio? 14,82. Entonces este 14,82 lo que habría que hacer es simplemente elevarlo al cuadrado y después restárselo a esta otra medida. Ahora vamos a calcular estas medidas, la medida o el promedio de las x cuadradas. El promedio de las x cuadradas es igual a 1 entre 500 por la sumatoria de 1 a 7 de los centros de clases elevado al cuadrado por sus correspondientes frecuencias. Entonces, fíjense que es un cálculo muy parecido al del X barra, solo que donde van los centros de clases hay que elevarlos al cuadrado. 9 al cuadrado por 25, 11 al cuadrado por 75 y así sucesivamente. Con paciencia, con mucho cuidado, se hace este cálculo, llegamos a que x al cuadrado barra tiene que dar 228,76, ¿ok? Una cosa muy importante, señores, y hay que tener mucho cuidado, es que este número siempre tiene que ser mayor que el cuadrado de las diferencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo restemos, nos tiene que dar un número positivo. Si nos da negativo, quiere decir que nos pelamos en algo aquí. Nos comimos algún sumando, o multiplicamos mal, o no elevamos al cuadrado, pasó algo. ¿Ok? Recuerden que por definición, las varianzas tienen que ser siempre mayor que cero. Entonces, este número necesariamente tiene que ser siempre mayor que este. El, el promedio de los x cuadrados siempre tiene que ser mayor que el cuadrado de x barra. Siempre. Para que entonces asegurarnos de que nos dé ese cuadrado siempre positivo. Si esta resta les da negativo, significa que se pelaron aquí. Cometieron algún pelón y tienen que ustedes echar para atrás y revisar dónde fue que se pelaron. ¿Ok? Primer indicador de que van bien o que van mal. O sea, revisen bien eso. Una vez que hacen este cálculo, chévere, proceden entonces a sacar la diferencia. Tienen ya entonces ven que la varianza viene siendo 9,13. Le sacan la raíz cuadrada para obtener ya la desviación típica. La desviación típica vendría siendo 3,02. Me quedan cerca de un minuto. Vamos a Luego entonces calculan x barra menos s y x barra más s. Y con ello ya saben que el intervalo donde ustedes tienen que, asociado a la pregunta del problema, está definido por los valores 11,8 y 17,84. Bien, señores, me queda menos de un minuto. Son las 2:26. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar a una siguiente sesión de 40 minutos o quizás menos, para ya ir terminando entonces esta parte. Me voy a salir, pero nos vemos entonces en breve instante. Por favor, no se pierdan para que puedan ya ver el final de la resolución de este problema. ¿Ok? Y cualquier otra cosa extra que nos toque conversar. Bien, nos vemos ahorita.